Eh, Vamos a recordar lo que ayer, en lo que nos habíamos quedado ayer, es recordando un poquito lo que es la anatomía de las vías biliares, ¿no es cierto? Lo que decía su compañero Rodrigo, de que nosotros tenemos un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo, ambos van a confluir para formar lo que es el hepático común. Esta es la vesícula, tiene un conducto que se llama conducto cístico que va a desembocar a este hepático común y ambos van a formar lo que es el colédoco. Asimismo, el páncreas tiene también su conducto que va a desembocar en lo que es la primera porción del intestino delgado. Entonces, todos los eventos que se van a producir van a ser antes de que el producto de degradación de la hemoglobina llegue al hígado, ¿no? Entonces, aquí es una especie de resumen, que es lo que hemos hablado el día de ayer. Viene la hemoglobina, se va a dividir en dos elementos, la globina, el grupo M. Luego viene la biliverdina, o la biliverdina reductasa se va a convertir en lo que es la bilirrubina no conjugada o indirecta, que en cierto grado va a juntarse con lo que es la albúmina, porque hemos dicho que esta bilirrubina conjugada tiene una característica. ¿Se acuerdan cuál era esa característica? Mirieli. No, doctora, no me acuerdo. Stephanie. Sí, doctora. Andrés. ¿Cuál es la característica de la bilirrubina no conjugada o indirecta? Que es insoluble en agua, doctora. Exacto. Exactamente. Por esa insolubilidad es que debe unirse a la albúmina para seguir su camino. Entonces, esta va a ingresar a la parte del hígado. En el hígado va a sufrir otras transformaciones. En realidad, ahí se va a producir lo que es la conjugación para que luego siga su trayecto, ¿no? Aquí les traigo otro cuadrito donde igual, para que ustedes se acuerden, aquí están los glóbulos rojos. Hemos dicho que los glóbulos rojos tienen 120 días de vida. Entonces, cuando los glóbulos rojos son viejos, podríamos decir, van a ir al vaso donde se van a destruir y obviamente van a ser fagocitados. A este nivel está el sistema reticular endotelial y obviamente de esa destrucción va a haber elementos. En este caso se va a dividir en un componente hemo y en un componente de globina. La globina es una proteína y va a degradarse en su mínima expresión, que son los aminoácidos. El hierro, que se va a... aquí vamos con el hemo. Este es el macrófago, este es el elemento que va a producir la destrucción de la hemoglobina. Va a hacer que se divida en estos dos elementos. Va a haber una enzima que es la hemooxidasa, que va a hacer que se produzcan estos tres elementos, biliverdina, hierro, CO2, y obviamente el hierro va a ser transportada por esta proteína que es la transferrina hasta la médula ósea para que nuevamente ahí a nivel de la médula ósea se produzca lo que es la eritropoiesis. Lo va a reutilizar el organismo, la médula ósea va a formar otra vez glóbulos rojos y obviamente estos van a volver a ser lanzados a la circulación para que otra vez cumplan su ciclo de 120 días. Luego de eso otra vez vayan a destruirse, ¿no? Entonces eso es lo que sucede con el hierro de este componente del hemo. Una parte de ese hierro también va a ser depositado, va a ser almacenado mediante esta proteína que es la ferritina a nivel de lo que es el hígado para cuando el organismo lo necesite. Pero por otro lado, viniendo ya a este nivel de lo que es la biliverdina, va a haber esta enzima, la biliverdina reductasa, que la va a convertir en bilirrubina no conjugada, y esta es la característica, que es insoluble. Por eso es que debe unirse a la albúmina para seguir su trayecto. ¿Qué es lo que va a hacer esta bilirrubina no conjugada? Obviamente va a ingresar al hepatocito, va a ingresar a nivel del hígado, donde va a producirse la conjugación por acción de la UDP glucuroniltransferasa. La UDP es la uridindifosfato glucuroniltransferasa. Porque es largo el nombre, es que se hace la abreviación. Y una vez que se produzca la conjugación, gracias a el 80% con el ácido glucurónico, el 10% con el ácido sulfúrico o el 10% con otras sustancias, se va a convertir en lo que es la bilirrubina conjugada.
y esta bilirrubina conjugada a nivel intestinal por la acción de las bacterias va a convertirse en lo que es el urobilinógeno. 18% va a estar en la circulación hepática, pero un porcentaje, el 2%, se va a convertir en urobilina, que es el pigmento que le da la parte de la orina, y un 80% se va a oxidar y va a producir lo que es la estercobilina, que es el pigmento que le da a la materia fecal, ¿no? A nivel de lo que son los intestinos. Entonces, más o menos ese es el trayecto que va a seguir la degradación de lo que es la hemoglobina para que lleguemos a lo que es la bilirrubina, que lo que no deben olvidarse es que la no conjugada o indirecta es insoluble, por eso debe unirse a la albúmina, mientras que la conjugada, su característica es que es soluble. Bueno, recordando también esto, ¿no? Que es la bilirrubinemia, es simplemente la concentración de bilirrubina en sangre. Los valores normales son estos, que se ha copiado del texto, y ya sabemos, ¿no? Que de dónde viene la bilirrubina. Habíamos dicho igual que la ictericia no es un síntoma, es un signo generalmente de una enfermedad hepática, biliar o en su defecto hematológica, eso lo vamos a explicar más adelante, que la característica principal es este cambio de coloración en la piel, el tinte amarillo que va a dar a la piel, a las mucosas y también algunos fluidos. Entonces, y cuando habíamos dicho que es el aumento de las bilirrubinas, se denominaba hiperbilirrubinemia, y que obviamente dependiendo cuál de los dos esté elevada, ya sea la directa o la indirecta, ya nos van a estar inclinando tal vez a algún tipo de patología, ¿no? En este caso, si ustedes se fijan, hay razas que tienen ese tinte de coloración. Es un poco complicado, pero nosotros tenemos que realizar una buena valoración, porque si ustedes se fijan, no solamente va a ser la piel, en algunos casos, dependiendo del valor de la bilirrubina, puede incluso haber ya coloración de lo que es la conjuntiva, que va a ser lo más llamativo en el paciente. Solamente para su conocimiento, esto lo van a ver seguramente más a detalle en la parte de semiología, hay unos tipos de ictericia que van a recibir el nombre de acuerdo al tono del amarillo o de la coloración amarilla que vayan a presentar los pacientes. Si ustedes se fijan, esta es flavínica porque es un poco más amarilla, esta es un poco tendiente al naranja, al rojo, entonces le llaman rubínica. Esta que es un poco al verde es la verdínica y existe otra que es la melánica. Entonces son los 4 tipos de ictericia que nosotros podríamos observar, no solamente tenemos la que es de coloración amarilla. Además, también les hago hincapié que hay otros elementos que nosotros podríamos consumir que nos va a producir el cambio de la coloración en la piel. En este caso tenemos los carotenos. ¿Dónde están presentes los carotenos? Julio. Julio Mogro. Alejandro Ríos. ¿Alguien que tenga idea qué son los carotenos y dónde los encontramos? ¿O es la primera vez que están escuchando ese término? Encontramos en la zanahoria. Doctora, en la zanahoria está presente, disculpe, estaba en mi clase práctica ahora de parasitología y acaba de terminar. Ah, ya, ok. Entonces, como dicen sus compañeros, ¿no? En las zanahorias, en realidad, un ejemplo es la zanahoria, pero también va a estar presente en algunas hortalizas, verduras o frutas que tengan coloraciones, que tengan coloración verde, amarilla. Y obviamente si existe un excesivo consumo, también va a presentar una pigmentación, que hay que intentar hacer la diferencia porque no va a ser el mismo tinte de esto que estamos hablando. Por ahí sí se podría confundir con esta, ¿no? Que es la rubínica, pero el tinte amarillo es específico de los pacientes con el tema de la ictericia. Entonces, esta es la clasificación, ya la habíamos revisado, hemos hablado de una prehepática, hepática, poshepática. Esta es una clasificación fisiopatológica para que se entienda mejor
por qué es que se produce este aumento de la bilirrubina. En este sentido, aquí está la abreviación BR, que es de bilirrubina, es indirecta, bilirrubina, la no conjugada que habíamos dicho, ¿no? Aquí no estamos utilizando esos términos de conjugación y no conjugación, pero sabemos que la indirecta es la no conjugada. Se va a producir porque hay una anemia hemolítica, porque hay un autoinmune. Esta terminología le dan porque es el mismo organismo el que va a destruir por alguna situación a las mismas células, a los glóbulos rojos, esta que viene en el recién nacido, que igual lo vamos a tocar un poco más adelante, y también por alteración de esta enzima. En este sentido, existe a nivel hepático igual, puede haber alteración de ambas, tanto la directa como la directa es la conjugada, vuelvo a repetir. Entonces van a ser por estas situaciones, en la directa que haya disminución de la captación, o en su defecto, que sea tanta la cantidad de bilirrubina indirecta por alguna situación que no se puede realizar la conjugación, ya sea porque ha disminuido la enzima que hace que se produzca la conjugación, o el elemento, el ácido, que es el que debería realizar la conjugación, ¿no? Los ejemplos acá están: síndrome de Gilbert, enfermedad de Criner-Najjar, que son de dos tipos, ahorita lo vamos a ver, la ictericia del recién nacido. Y si ustedes se fijan aquí, bueno, da igual lo que es la bilirrubina directa o conjugada, va a ser porque hay una alteración en el transporte, porque hay una obstrucción en alguna parte de la vía biliar, o porque el mismo hígado en su estructura ha sufrido un cambio de necrosis, es decir, que haya muerto una parte del tejido por algún tipo de alteración. En este sentido, los ejemplos, si es alteración del transporte, va a ser este síndrome de Dubin-Johnson, síndrome de Rotor. En cuanto a la obstrucción, va a ser el ejemplo la cirrosis biliar, y obviamente con respecto a la alteración de la estructura sería una hepatitis. Y obviamente la poshepática es la de salida de la bilirrubina, ahí ya está conjugada la bilirrubina, entonces es lo que vamos a encontrar en alteración, va a ser la bilirrubina directa o conjugada. ¿Qué es lo que va a pasar? Obstrucción en algún segmento de lo que hemos visto de la vía biliar extrahepática, es decir, fuera del hígado, ya sea porque ha habido cálculos, porque hay contigüidad de otras estructuras, de otros órganos, que por ahí están produciendo una obstrucción, pero no por dentro, sino más bien de afuera hacia adentro. Eso ahorita les voy a mostrar una imagen para que puedan comprender. Entonces, haciendo un poco hablando ya de lo que habíamos dicho en este tema, del primer grupo de lo que son la ictericia hemolítica, ¿qué es lo que vamos a encontrar elevada? Pues es la bilirrubina indirecta, porque se ha destruido el glóbulo rojo, ha llegado a este nivel y por alguna situación se ha mantenido muy alto el valor de la bilirrubina indirecta. Entonces, cuando nosotros asumimos que en el paciente, póngase un ejemplo, que le hubiéramos hecho una transfusión y que por alguna situación haya habido incompatibilidad en la transfusión, automáticamente en el organismo se va a producir hemólisis. Y todos esos glóbulos rojos que se vayan a destruir, pues van a producir como en su degradación lo que es la bilirrubina, y va a aumentar la cantidad de la bilirrubina indirecta. Entonces, cuando nosotros le pidamos un laboratorio a este paciente, vamos a encontrar que este valor entre la bilirrubina directa e indirecta, esta que es la no conjugada, vuelvo a reiterar, va a estar elevado, ¿no? También va a haber otras alteraciones. ¿Por qué piensan que no se va a eliminar por el riñón? ¿Por qué piensan que esta no se va a eliminar por el riñón? Brisset. ¿Por qué esta bilirrubina indirecta o no conjugada no se va a eliminar por el riñón? Y por ende, este tipo de ictericia no va a producir coluria. La coluria es la concentración amarillenta que tiene la orina. ¿Alguna idea, Brisset? Buenas tardes, doctora. No. Buenas tardes. Vanessa, Chaure. No sabría decirle, doctora. ¿Alguien que tenga alguna idea que ya hemos hablado? Es porque es insoluble, doctora. ¿Por qué no es hidrosoluble, doctora? Exactamente, por eso es que no se va a poder eliminar por el riñón, pues, ¿no es cierto? Hemos dicho que no va a transitar la bilirrubina indirecta, entonces por eso es que no va a producir esa coloración. Ahora, ¿qué malo tiene esta bilirrubina indirecta? Es que sí puede pasar la barrera hematoencefálica, es por eso que va a producir serias alteraciones
a nivel cerebral, y donde más produce grandes alteraciones es en el grupo etario de los niños, donde produce esta enfermedad que es el kernicterus, que es lo más grave en cuanto a ictericia se puede hablar. Y obviamente aquí le ponen como ejemplo también que en los recién nacidos se puede producir esta ictericia hemolítica, es por el intercambio que ha habido de sangre en el momento del parto entre la sangre de la madre y del feto. Obviamente el feto reconoce como extraña la sangre y empieza a producir destrucción de todo eso. Y puede haber en algún momento un aumento de la cantidad de bilirrubina indirecta, pero y hay que ir controlando. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, en qué momento se habla fisiológica y en qué momento se dice una ictericia patológica, porque si ustedes comprenden que el niño tiene un hígado que recién está intentando producir o compensar la poca cantidad de por ahí glóbulos rojos que podrían estar muriendo, entonces que de repente le venga una sobrecarga, puede que su hígado no sea capaz de hacer la conjugación y obviamente exista una cantidad bastante considerable de bilirrubina indirecta que empieza a circular en la sangre y que podría llegar a causarle algún tipo de alteración. Y obviamente la ictericia hepática, que es como les vuelvo a reiterar, es la que se produce a nivel del hígado. Es que existe una alteración a nivel de los hepatocitos, puede ser de dos tipos, puede ser aguda o crónica. En este caso, si hablamos de agudo, pueden ser hepatitis, infecciones agudas en personas que consumen alcohol. Si es que en algún momento, jóvenes, ustedes consumen bebidas alcohólicas, el hígado no va a pasar directamente de este hígado normal a uno de cirrosis. Tiene unas fases para llegar a esto. Este es el último grado cuando se ha producido mucha injuria sobre el hígado. En este caso hay unas etapas y obviamente si es que se continúa agrediendo al hígado, ya sea con el consumo de bebidas alcohólicas o en su defecto hay fármacos también que son hepatotóxicos, así se les llama porque hacen un daño a nivel del hígado, pueden tener un beneficio para alguna situación, pero como un efecto colateral pueden producir alteración a nivel del riñón. En este caso, esta es la lista de medicamentos que pueden producirlo. Y otro grupo son las enfermedades hepatocelulares crónicas, que en este caso estamos hablando de hepatitis crónica y la cirrosis, que ya sería el último grado. Miren el cambio estructural que ha tenido el hígado, y obviamente este hígado ya no es un hígado que va a producir todas las funciones, o no va a poder realizar todas las funciones para las que está pues programada. En este caso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar elevación de ambas bilirrubinas. Podría estar, es difícil, la verdad es que cuando uno ve los laboratorios casi no existe igualdad, son muy raros los laboratorios en los que hay tanto la directa como la indirecta tienen casi los mismos valores, y en este caso sí se va a producir la coluria. ¿Por qué piensan que se va a producir la coluria? ¿Por qué se va a pintar de amarilla la orina? ¿Alguna idea? Porque va a haber mayor producción de urobilinógeno, doctora. Sí, pero como hemos dicho que la bilirrubina sí ha podido, ambas están elevadas, ¿no? La directa y la indirecta, entonces hay cantidad de conjugada que va a seguir su trayecto. Y esa cantidad de bilirrubina que va a seguir su trayecto y va a ser lo que dice Israel, entonces va a darle el tinte colúrico, ¿no? Porque hemos dicho que la conjugada es la que es soluble, hidrosoluble, entonces es la que va a seguir el trayecto y va a llegar a esto. Además, no solamente vamos a tener eso, sino que además va a haber alteración de lo que son las pruebas funcionales hepáticas. ¿Se acuerdan cuáles eran las enzimas que pedíamos, que nosotros valorábamos para ver el tema hepático? ¿Alguna idea? ¿Alguien recuerda? Las aminotransferasas, doctora. ¿Cuáles eran, Rodrigo? La transaminasa glutámica pirúvica y la transaminasa glutámica oxalacetática. Oxalacética. Ok, TGO, TGP, ¿no? Para más abreviar. Es más fácil que ustedes se acuerden de las abreviaciones, TGO, TGP. Ok, entonces, y obviamente nos vamos a la poshepática, donde si aquí otra vez está el tema del hígado. Aquí está la bilirrubina indirecta, va a ingresar a lo que es el hígado, ahí por el ácido glucurónico va a convertirse en la bilirrubina directa, pero ha habido un stop en alguna parte de la vía biliar extrahepática y
y se ha quedado la bilirrubina, o sea, no ha circulado, no ha seguido su trayecto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar elevada? Pues es la bilirrubina. Pueden estar elevadas ambas, pero la que va a estar más elevada, o sea, va a haber una elevación del total, pero va a ser a predominio de lo que es la bilirrubina directa, que es la conjugada, ¿no? Y esto se va a observar sobre todo, como les había dicho, en los fluidos, en este caso en el suero, que si en algún momento nosotros no nos hubiéramos dado cuenta que el paciente está histérico por alguna situación, que se yo, ha ingresado en la noche y hemos visto con la luz y nos ha parecido que era normal, de repente el laboratorio nos va a decir, el suero es histérico. Entonces, ¿qué nos obliga a nosotros? Volver otra vez a revisar al paciente porque algo no hemos observado, ¿no? Y obviamente, igual, viendo la característica de la orina, ¿no? En este caso, como les vuelvo a reiterar, va a haber la obstrucción donde ya se va a conjugar la bilirrubina, pero esta no va a poder seguir su trayecto y se va a acumular. Entonces, aquí hay una ictericia que es de este grupo etario, se llama neonatal, y existen dos tipos, que es la patológica y la fisiológica. La patológica es de aparición rápida, entre las 0 y 24 horas de que el recién nacido ha nacido. En realidad, esa es la pauta que nos va a dar para saber si es patológica o fisiológica, el tiempo en el que ha aparecido. En este caso, 0 a 24 horas, o sea, hasta el primer día ha aparecido la ictericia, debemos decir que es patológica, requiere un tratamiento porque la situación puede complicarse y si es que no se logra disminuir los valores de bilirrubina, como les he dicho, la indirecta en este caso es la que se va a elevar, entonces puede haber una alteración del sistema nervioso central muy, muy grave en el niño si es que llega a esa etapa de lo que es el kernicterus, que va a hacer una alteración en su desarrollo psicomotor. Entonces, duración de 10 días. ¿Cuáles son las causas? Hemólisis en primera instancia. ¿Por qué? Porque puede haber habido una incompatibilidad de grupos. Aquí les ponen el ejemplo, es decir, pónganse, por eso es importante a veces, en otros países creo que les piden cuando se van a casar dos personas, cuando van a decidir ser padres, les piden el grupo sanguíneo para evitar estos problemas de incompatibilidad de RH. Porque puede ser que dé la mala suerte de que usted se conoce con alguien, se casa, la esposa se embaraza o la mujer se embaraza y de repente ahí recién se enteran de que el padre era grupo, qué sé yo, RH negativo y la mamá era RH positivo, entonces el bebé va a sacar uno de los dos. Si saca el de la mamá, obviamente, y tienen los dos el mismo RH, no va a haber tanto inconveniente. Pero si saca, como en el ejemplo, la madre es RH negativo y el bebé es RH positivo, entonces ahí va a venir los conflictos porque va a haber esta hemólisis, va a haber esa destrucción, va a haber una incompatibilidad y esa es una de las principales causas de la ictericia patológica en el recién nacido. Además, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Como hemos dicho, si va a haber gran destrucción y el niño tiene un hígado que está empezando a intentar funcionar, entonces se va a aumentar lo que es la bilirrubina indirecta, ¿no? Y obviamente ahora hay otras, no solamente puede ser la hemólisis, en esta edad puede ser infecciones, ya sea porque, qué sé yo, haya tenido la mamá la mala suerte de tener por ahí una infección urinaria, que se le haya roto la bolsa y haya eliminado líquido amniótico y por ahí puede haber ingresado ya al niño la infección antes de haber nacido. Otro tipo de infecciones por virus, pero una de las principales es el tema de la hemólisis. Ahora, la fisiológica, según lo que ustedes miran acá, va a empezar entre el segundo y tercer día. Duración va a ser menor a 10 días y estas son todas las causas. Puede ser la misma lactancia, podría producirles, tal vez una obstrucción intestinal, porque hemos dicho que en este caso, por donde se va a eliminar la bilis en más de un 80% va a ser por la parte del intestino, ¿no es cierto? Entonces, si ha habido alguna alteración a ese nivel, entonces se va a acumular en el organismo lo que es la bilirrubina. Igual está el tema de las infecciones también que podría producir y estos del 4 a séptimo día y estos mayor o mes, ¿no? Aquí ya no les menciono porque en realidad eso seguramente lo van a ver en su momento, pero el tratamiento que se hace en este caso es hacer la fototerapia. Es decir, agarran a los bebés, les colocan en una cuna y les ponen una luz, la luz de un foco fluorescente. Y simplemente con eso intentan ayudar al hígado para que
se intente revertir ese exceso de la bilirrubina. Asimismo, utilizan también medicamentos para hacer la reversión, pero eso, bueno, ustedes ahorita solamente de conocimiento, ¿no? Entonces, existen ya esto en los adultos, una clasificación entre lo que son las hiperbilirrubinemia no conjugadas y conjugadas. Les pongo esto para que se ubiquen, que hemos dicho que las hiperbilirrubinias no conjugadas o indirectas son las que se van a producir antes de que ingrese al hígado, ¿no es cierto? Porque ha habido alguna situación. Entonces, los dos ejemplos son este síndrome de Gilbert y el síndrome de Kleiner-Najar, que son de tipo 1 y tipo 2, y la hiperbilirrubinia conjugada, que son estos dos ejemplos, síndrome de Dubin-Johnson y de Roth. A grandes rasgos nomás vamos a ver, solamente para su conocimiento, el síndrome de Gilbert. Todas estas son enfermedades con carácter genético, es decir, es una enfermedad autosómica recesiva, es benigna. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Es que va a haber deficiencia de la glucoroniltransferasa, que es la que va a hacer la conjugación. Entonces, por tanto, la bilirrubina no conjugada o indirecta va a estar elevada, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en estos pacientes? Va a haber ictericia, pero en estas situaciones, cuando hay un estrés, en ayuno, insomnios, infecciones, esfuerzos, y este medicamento que es muy, muy dañino para el tema del hígado, ¿no? Si es que alguien tiene una alteración, el paracetamol. Y aquí está el síndrome de Kleiner-Najar. No nos va a producir hemólisis, no va a haber otro tipo de alteración, pero sí va a haber elevación de la bilirrubina indirecta. Y en este caso, la diferencia entre el tipo 1 y tipo 2 es que en la tipo 1 va a haber ausencia de esta enzima glucoroniltransferasa, que es la que va a convertir la bilirrubina indirecta en directa. Mientras que en el 2 puede estar presente, pero en una cantidad insuficiente. Es por eso que la tipo 1 es mucho más grave, porque como no existe, no hay manera de que esa bilirrubina indirecta sea convertida en directa, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que se ve en la fotografía, ictericia. Esto es más o menos un cuadrito para hacer la comparación. Aquí está la actividad de esta enzima que habíamos dicho, en la Gilbert está disminuida. Esta es de acuerdo al tema genético, cómo se va a presentar. Y aquí está la cantidad de lo que es la bilirrubina y el pronóstico. En este caso de la Gilbert sí está presente, hay una cantidad reducida, por eso es que el pronóstico es bueno y en algunos casos no va a requerir tratamiento. Pero miren, en la Kleiner-Najar tipo 1 no hay, cero, por eso le colocan aquí abajo están las flechas para que puedan hacer la interpretación y obviamente la cantidad de bilirrubina total, esta es la total la que toman en cuenta, está muy alta y significa que es letal, porque si no existe la enzima para hacer la transformación, entonces las complicaciones de las personas que tengan este tipo 1 van a ser nefastas, ¿no? Y en la tipo 2 sí hay disminución, es severa, pero existe. Entonces, también el pronóstico es bueno y con un tratamiento, en este caso este medicamento que es el fenobarbital, que es el que va a ayudar a hacer la conjugación, entonces puede ayudar a este grupo de pacientes. Estos otros dos que vamos a ver a continuación son los que existe la alteración en lo que es la hiperbilirrubinemia conjugada. En este caso, como les he indicado, existe una alteración, pero es a nivel de algunos, de la codificación, de la formación. En este caso existe un desorden raro, es autosómico recesivo, no va a haber síntomas en el paciente, puede haber alguna alteración. Hepatonesplenomegalia se refiere a que el hígado está levemente aumentado de tamaño y asimismo el vaso, esplenomegalia es eso. El pronóstico es bueno, la bilirrubina directa va a estar elevada, eso es lo que hemos dicho que sucede en este grupo del síndrome. Y obviamente puede haber una cantidad normal de las enzimas hepáticas, porque no es esa la alteración en este grupo, ¿no? Y este es el otro, el síndrome de Rotor, que igual, ¿cuál es la diferencia con el de Dubin-Johnson? Es que no hay pigmentación negra en la biopsia. La manera de hacer el diagnóstico, si ustedes se fijan, estos dos síndromes tienen muy poca sintomatología. Entonces, la única manera de determinar es haciendo la biopsia a nivel del hígado para definir qué es lo que está sucediendo. Y en este caso, la diferencia la va a dar eso, que cuando se le haga la biopsia, en este rotor no va a haber la pigmentación negra en la biopsia hepática, ¿no? Además de que pueden hacer también este otro estudio que se llama colecistografía. Aquí les pongo un cuadro para que ustedes igual hagan la comparación. Aquí está el gen afectado, estos son los nombres.
qué va a haber, ictericia, cómo va a estar el hígado y obviamente cuál es el pronóstico, ¿no? La diferencia entre los dos. Pero también hay otros síndromes ictéricos. En este caso hablamos de hiperbilirrubinemia tóxica. ¿Cuándo hablamos eso? Cuando existe una alteración a nivel hepático por toxicidad. ¿Qué sustancias pueden producir toxicidad? En este caso, este elemento, el cloroformo, que antiguamente se utilizaba en la anestesiología para hacer algunas cirugías, pero hace años estamos hablando, actualmente ya no se utiliza. Este tetracloro de carbono que estaba presente en algunas sustancias de limpieza, incluso en algunos extintores. Entonces, cuando había contacto o aspiración, podía producir una alteración a nivel hepático. El acetaminofeno, ¿saben qué es el acetaminofeno? ¿Alguien ha escuchado alguna vez ese nombre? Pero yo creo que sí han debido tomar. Doctora. ¿Qué? ¿Perdón? Paracetamol, doctora. Exacto. Todos creo que en algún momento de su vida han debido tomar el paracetamol. Y si es que tienen familiares que son menores de 5 años, se han debido fijar que casi nunca les recetan el paracetamol a los niños, porque justamente el hígado puede ser lastimado por el paracetamol. En este sentido, utilizan otro tipo de medicación para tratar de controlar lo que es la fiebre o el dolor, ¿no? Igual el tema del virus de la hepatitis, en este caso existen varios tipos de hepatitis, podrían producir igual alteración, y estos hongos, ¿no? Que tienen una característica típica que se llama género de amanita, que obviamente el consumo por alguna situación también podría producirnos una disfunción hepática y que en algún grado podría ser tan grave porque el hígado es un laboratorio, tiene demasiadas funciones que si en algún momento fracasaría, obviamente no tendría más que para resolver el problema si llega a una falla hepática que puede ser fulminante. El trasplante sería la única manera de resolver para que otra vez vuelva a cumplirse todas las funciones que realiza el hígado, ¿no? En este caso, estos otros dos síndromes son de obstrucción de la vía biliar y la ictericia colestásica, que como su nombre lo dice, va a haber una obstrucción en alguna parte del segmento. Y como ustedes se fijan acá en la gráfica que les muestro, esta es la vesícula, esto que miran en amarillo son cálculos que se han formado por alguna situación en este paciente. Puede ser obeso, puede consumir demasiada comida grasosa. Entonces, ¿qué va a hacer estos cálculos? Dependiendo del tamaño, estos son pequeños. Cuando son pequeños son los conflictivos, porque cuando son pequeños come usted alguna comida con mucho contenido de grasa y la vesícula va a empezar a contraerse para sacar mayor contenido de bilis, porque necesita disolver toda esa comida que usted está consumiendo. Y entonces en cada contracción, si los cálculos son pequeños, pueden ser eliminados. Lo que está sucediendo acá, por ejemplo, mire, es pequeño, ha pasado el conducto cístico y está transitando. Con la mala suerte que puede ser que en algún lugar pueda quedarse. Y entonces como va a obstruir, la bilis no va a poder circular y se va a quedar ahí, ¿no? Y va a producir la ictericia. Entonces, esto es lo que les decía. Esa obstrucción es intraluminal, podríamos decir, dentro del conducto hay algo que está obstruyendo. Asimismo, podría haber tumoraciones en la pared de la vesícula, pólipos son como, explicarles como si fueran crecimientos hacia adentro del conducto que van a obstruir el paso en alguna medida, ¿no? Eso también podría producirse. O tumores finalmente dentro del conducto que igual van a producir el mismo efecto del cálculo. Pero también puede haber, por eso ponían el ejemplo del páncreas, ¿no es cierto? Cuando existe una alteración a nivel del páncreas, miren, aquí está el conducto, existe mucha cercanía y lo que está haciendo es ese tumor por ahí está envolviendo y lo que va a hacer es disminuir el diámetro interno del conducto y va a ser la misma función de este, ¿no? De este va a ser de adentro, este va a ser de afuera hacia adentro, es decir, por afuera está ocluyendo el conducto y por eso es que se va a producir igual el tema de una obstrucción, ¿no? Esto es una ecografía para que ustedes vean, así se mira, es una vesícula biliar, esta es normal, y hay algunos cálculos que se miran así, como este es único, por ejemplo, parece grande. Los que son grandes son mucho menos, van a producir menos complicaciones que los que son pequeños, porque estos sí pasan, en cambio este puede trancarse
Este sí podría producir una colecistitis aguda si ocluye el conducto cístico, es algo grave, tiene que ser sometido a una cirugía de emergencia a la persona por el dolor que les produce, ¿no? Y bueno, esto es algo que igual ya habíamos hablado, conjugados entre la bilirrubina y albúmina. ¿Por qué se produce? Porque la bilirrubina indirecta es la que se junta con la albúmina para ser trasladada, porque hemos dicho que como es insoluble, entonces no va a poder hacerlo. Por eso es que se junta. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante unión covalente, y lo que se va a llamar es delta bilirrubina, ¿no? Entonces, de ahí va a transitar hasta el intestino y obviamente los desechos. Y obviamente del urobilinógeno, cuando hablamos el tema de la presencia de este elemento en lo que es la orina, esta es una bolsa colectora y miren la coloración que tiene y cómo deja el pigmento, esa coloración amarillenta en la bolsa. Esto es coluria, esta orina es colúrica, ¿no? Y a eso se refiere y es lo que le está dando el urobilino. Bueno, con eso ya hemos terminado la parte de lo que es la bilirrubina. Lo último que nos tocaba ver es el tema de la creatinina, que es otro elemento de desecho. Y obviamente, previo a esto existe el metabolismo de la creatina. En este caso va a venir de estos 3 aminoácidos y por acción del ácido guanidina acetil. Bueno, jóvenes, continuando, este es un elemento previo a lo que es la formación de la creatinina, se llama creatina, es el producto del metabolismo de estos 3 aminoácidos. ¿Dónde lo podemos encontrar? A nivel de lo que es el cerebro y también a nivel de los músculos. ¿Cómo se va a producir?
aquí están los aminoácidos. Hay una parte que se va a producir a nivel de lo que es el hígado. Aquí está lo que es la creatina, el fosfato de creatina y por último lo que es la creatinina, ¿no? Entonces va a partir de lo que es la arginina a nivel del riñón, luego pasar por el hígado y finalmente tenemos el producto de desecho que es la creatinina, que es lo que vamos a eliminar por lo que es la orina. La creatinina simplemente es el anhídrido, es decir, la parte ácida de la creatinina, ¿no? Que se va a formar en el músculo por la eliminación irreversible y no enzimática de agua y fosfato de fosfocreatina. Los valores de referencia les coloco ahí en sangre y orina, pero como les vuelvo a reiterar, esto simplemente para que ustedes tengan una idea, porque cada laboratorio puede tener una modificación, tampoco va a ser muy considerable, es decir, no va a encontrar un laboratorio donde exista un valor de 10 a 15, ¿no? Va a ser en relación a esto que se les ha colocado en el tema en su texto. Ahora, algo importante que debemos mencionar es que si nosotros en algún momento le pedimos laboratorio de creatinina a una persona, no es necesario que esté en ayunas porque no va a haber una modificación con la dieta de la persona, ¿no? Porque este elemento está viniendo del metabolismo endógeno del organismo. No va a ser porque se consuma o vaya a ser la degradación o el resultado de algo que hemos consumido. Y obviamente, ¿cuándo es que se va a producir elevación de la creatinina? En este recuadro les muestro que la principal causa para que se eleve el tema de la creatinina va a ser por una alteración, una patología a nivel renal, que puede suceder por que se haya consumido medicamentos que puedan ser nefrotóxicos, es decir, que hayan alterado la funcionalidad del riñón, que de repente haya habido una alteración a nivel vascular o se haya producido alguna inflamación a nivel del riñón, o además de que pueda haber una disminución en el aporte de sangre, como habíamos visto en la parte práctica, ¿no es cierto? Cuando existe una disminución del volumen, puede haber, si en algún momento no se llega a compensar, entonces el riñón va a ser el primer órgano que va a resentir. Y está muy ligado el tema del corazón y el riñón, porque si en algún momento el corazón llega a fallar, entonces el riñón también lo hará. Y por ende, si es que no elimina todas estas sustancias que hemos mencionado, la urea, la creatinina, entonces todas estas se quedan dentro del organismo y pueden producir alteraciones. ¿Qué otras causas tenemos? Acá les coloco en el cuadrito. Un aumento de creatinina puede ser de acuerdo a la masa muscular, porque como hemos dicho que está en los músculos, puede ser de acuerdo a la raza, y obviamente algunos medicamentos también pueden hacer la alteración, y obviamente la disminución va a ser por malnutrición, hipertiroidismo crónico y otras patologías. El último punto que toca este módulo de lo que es el metabolismo de proteínas es que existen varias hormonas que van a alterar el metabolismo de lo que son los aminoácidos. Y están acá mencionadas estas 6 hormonas. En este caso tenemos la hormona del crecimiento, que lo que va a hacer con los aminoácidos va a hacer que se produzca lo que es la síntesis de proteínas. En este caso los andrógenos y un ejemplo, la testosterona, van a hacer también síntesis, pero también almacenamiento de las proteínas, y la testosterona solamente va a inducir al almacenamiento de los aminoácidos. La insulina lo que va a hacer es aumentar la utilización de la glucosa. La adrenalina va a facilitar la captación de aminoácidos por las células. La tiroxina, que es una hormona de la tiroides, va a actuar sobre el efecto anabólico sobre todas las proteínas, es decir, igual la síntesis. Y este 11-oxiesteroide aumenta la excreción urinaria de nitrógeno. En este sentido, con esto estaríamos concluyendo lo que es el módulo de todo lo que va a proteínas, jóvenes. Entonces yo les pasaré esta tarde, noche, lo que viene, que es el metabolismo de los glúcidos, si mal no recuerdo, para que lo lean, y el día martes empezaremos con ese nuevo capítulo. Sería todo. Nos estaríamos viendo el martes. Los grupos, los que pasan prácticas conmigo, por favor, no se olviden de enviarme las fechas para la programación de las prácticas de este nuevo mes. Con eso terminaríamos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.